Y muchísimas gracias al Centro de Investigaciones Precolombinas por la oportunidad de compartir algunas ideas sobre la inculturación desde mi ser de sacerdote misionero en la selva amazónica del Perú, 40 años. Cuando llegué a la Amazonía me llamaron la atención multitud de cosas y situaciones, entre ellas, para decir algunas. En toda conversación que se tenía, la expresión más escuchada era sí, padre. Antes de terminar una frase o una pregunta, ya decían sí, padre. Esta noche tenemos una reunión, ¿vas a venir? Sí, padre. Y no iba. Entonces la pregunta era, ¿mintió, me engañó? ¿Cómo quizás será? Dicen acá. Poco a poco fui descubriendo que llevaban muchos años, desde el caucho, finales del siglo XIX, o quizás incluso desde antes, llevaban sobreviviendo, intentando responder siempre lo que creo que el patrón espera que conteste. Y el patrón era el capataz de los caucheros, o el regatón, o el padrecito, el profesor, el padre de familia, el policía, el blanco. Todo aquel que piensa que tiene algún poder, lo veían como patrón y había que responder lo que el patrón espera que conteste. Por otra parte, yo ya no llegué en la época, a Iquitos, ya en la Amazonía, ya no llegué en la época en que la iglesia se dedicaba a extirpar supersticiones, pero sí seguía y sigue teniendo la iglesia dificultades, siendo una iglesia occidental, en su tarea evangelizadora en la Amazonía. Algunas características del hombre y la mujer amazónicos que se pueden ver en el número 103 de Gaceta, editada por el Centro de Investigaciones Procolombinas. Uno, la condición común a todos los animales humanos no es la animalidad, sino la humanidad. Ellos, los animales, antes fueron humanos. Para la Amazonía, el hombre amazónico, no existe pena, sacrificio, arrepentimiento, mandamientos, ni pérdida del paraíso. Todo es transición, provisorio, circular. No hay prisa porque regresamos al mismo sitio. La epistemología de la humanidad de la selva es la de las madres. Madre de la selva, madre del agua, madre de la ayahuasca, madre de las plantas, etcétera, etcétera. La parte de la enfermedad es una relación social, envidia, vínculos dañados, conflictos, malas intenciones. Por eso, chamán, médico, brujo, curandero, es el que muchas veces decide quién vive y quién muere, o dónde vive, dónde puedes vivir y dónde no. Un mundo mágico, ritualista, animista, curanderismo, daño, brujería, envidia. Como comprenderá que este mundo, el sacerdote, cuanto más se parece a un chamán, más éxito tiene. Es decir, es más aceptado por el pueblo. Éxito entre comillas, pero más aceptado por el pueblo. Todo esto y más son las antípodas del pensamiento occidental del que provengo. Hace ya cerca de 25 años, después de una reunión de misioneros aquí en Iquitos, conversando sobre las diferencias entre las culturas, al finalizar la mañana, el obispo de entonces concluyó diciendo: Jesús no dijo a sus discípulos, vayan, analicen la cultura y evangelicen. Jesús lo que dijo fue, vayan a todos los pueblos, evangelicen y bauticen. Está claro, ¿no? Bueno, a pesar de ello, muchísimos misioneros sí hemos intentado conocer, comprender y partir de los valores culturales. Tarea nada fácil, por supuesto. Y esto es lo que llamamos inculturación. Una tímida experiencia de inculturación que hicimos en los años 80. Es lo que llamamos el bautismo por etapas. Se trata de la celebración del nacimiento como cristianos a partir de la celebración cultural. Al nacer un niño en la familia, llaman a alguna persona que le corte el pupo, el ombligo, convirtiéndose así ya en compadres. Y después, ahí mismo, beben la ispa, es decir, la primera orina del niño. Después es una celebración de familia.
Pero el niño aún no tiene nombre, pues normalmente después de bastantes días de nacido es que deciden el nombre que le ponen y recién lo inscriben en la municipalidad. Normalmente al niño se le corta el pelo, o mejor dicho, no se le corta el pelo hasta que ya habla, lo que se convierte en otro acontecimiento familiar. Familia en sentido amplio, ¿ya? La familia es muy amplia. Lantatipina es el nombre de este corte primero de pelo. Se le hacen mechones de pelo y los invitados van cortando y dando un regalo. Por supuesto, hay también los padrinos, que son los que cortan el primero y dan el mayor regalo, ¿no? Del acontecimiento. Pues bien, en todo esto, el bautismo por etapas consiste en que dentro de los 8 primeros días, el agente pastoral se acerca a la casa del recién nacido para celebrar su nacimiento. Los ritos son la señal de la cruz, bendición del niño, ofrecimiento del niño por el papá o el padrino y reconocimiento de los compadres. Más o menos después, a los 40 días, cuando ya tiene nombre, los papás llevan al niño a la celebración de la comunidad cristiana para presentarlo y ser acogido por la familia cristiana. Los ritos son la asignación por parte de toda la comunidad, el exorcismo a través del soplo, muy propio de la cultura amazónica, y la imposición de manos. Y ya cuando el sacerdote va por las comunidades, visita las comunidades, se celebra la última parte del bautismo, es decir, el agua, la unción del crisma, la sal en la boca, vestido blanco y vena. Además de la celebración del sacramento del bautismo en 3 momentos diferentes, proceso, se han incorporado algunos elementos culturales. Importancia a los compadres, mayor protagonismo de la comunidad cristiana, el soplo para expulsar a los malos espíritus y la sal, elemento indispensable en la conservación de los alimentos en la Amazonía. Este camino es el que ha venido a confirmarnos el Papa Francisco en el cuarto sueño de Querida Amazonía. Lo dice que la Iglesia reconfigura su propia identidad en escucha y diálogo con las personas, realidades e historias de su territorio. De esa forma podrá desarrollarse cada vez más un necesario proceso de inculturación que no desprecia nada de lo bueno que ya existe en las culturas amazónicas, sino que lo recoge y lo lleva a la plenitud a la luz del Evangelio. Me voy a basar un poco en este documento del Papa Francisco, Querida Amazonía, para expresar algunas pinceladas sobre la inculturación para la Iglesia. Lo que es la inculturación para la Iglesia. Primero, la escucha es un elemento clave para la Iglesia, pues alimenta su propio proceso de inculturación, preparándose así para participar y promover procesos de diálogo intercultural. Escucha y diálogo. La escucha y diálogo se llevan a cabo con personas, realidades e historias de cada lugar. No puedo escuchar solamente lo que quiero escuchar, sino lo que el otro, y el decir otro es todo el otro, o sea, vida, historia, tradición, cosmovisión, tanto de él como de su pueblo. Pues bien, lo que ese otro me dice, debo escucharlo y dialogar, entrar en diálogo con la cultura. Es imprescindible tener en cuenta por ello la sabiduría ancestral, lo bueno que ya existe en las culturas amazónicas. Por eso, la necesidad de dar la voz a los mayores, por medio de sus narraciones, sus relatos, sus historias repetidas, pero que ahí está la sabiduría. Si no hay respeto total a la cultura, la fe será acogida, pero no pensada ni vivida. Ya lo dijo Juan Pablo II. El Evangelio debe ser anunciado con categorías propias de la cultura donde es anunciado, para que provoque una nueva síntesis con esa cultura. Jesús fue judío y vivió la cultura judía y predicó con las categorías propias de los judíos. Si hubiera sido amazónico, tengan por seguro que no hubiera utilizado pan y vino para la Eucaristía. Habrían sido casi seguro la yuca y el masato.
Personalmente creo que la Iglesia podría y debería hacerlo ahora. Antes de que llegase el primer misionero a un lugar, ya estaba Dios. Y esto sirve para cualquier persona o institución que se acerca a una cultura diferente, a una manera de entender y vivir la vida. La misma Iglesia se enriquece con lo que el Espíritu ya había sembrado misteriosamente en cada cultura. Algunos interrogantes como misionero católico. ¿Puedo hablar del reino de Dios cuando la experiencia de rey y reino ha sido nefasta en la historia de nuestros pueblos? ¿Tienen el mismo significado en Roma y en la Amazonía palabras como comunidad, servicio, familia, pueblo, alma, esperanza, buen vivir, muerte y cientos de conceptos más que usando la misma palabra en castellano tienen un significado diferente? En esto me lleva a algunas consecuencias. La interconexión con la naturaleza, que nos debe llevar a una relación con Dios presente en el cosmos, ¿ya? Que sea una relación personal con un tú que sostiene la realidad y quiere darle sentido. La íntima conexión entre evangelización y promoción humana, compromiso con la justicia en la promoción de todos los heredados de la historia. Los desheredados están en todas las culturas y son los primeros a tener en cuenta. No deberíamos copiar modelos de santos. Necesitamos un modelo de santidad, una santidad con rasgos amazónicos que interpele a la Iglesia universal. Un proceso de inculturación que implica caminos no solo individuales, sino también populares, exige amor al pueblo cargado de respeto y comprensión. ¿Ya? Amor al pueblo y un amor cargado de respeto y comprensión, no un amor platónico, diríamos, ¿no? O sea, solamente en tu cabeza. No se respeta lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce. En el año 1973, ya ha llovido, los obispos de la selva peruana nos invitaban a no apresurarnos en calificar de superstición o de paganismo algunas expresiones religiosas que surgen espontáneamente de la vida de los pueblos. Algunos signos concretos de inculturación se hacen, pero deberíamos hacer quizás más. Recoger de alguna manera símbolos indígenas sin calificarlos de idolatría. Un mito cargado de sentido espiritual puede ser aprovechado y no siempre considerado un error pagano. Algunas fiestas religiosas contienen un significado sagrado y son espacios de reencuentro y fraternidad, aunque se requiera un lento proceso de purificación y maduración. Debemos intentar dar respuesta a inquietudes legítimas desde una espiritualidad inculturada. La inculturación de la espiritualidad cristiana en las culturas de los pueblos originarios tiene en los sacramentos un camino de especial valor, porque en ellos se une lo divino y lo cósmico, la gracia y la creación. Son plenificación de lo creado. La naturaleza es asumida por Dios y se convierte en mediación de la vida sobrenatural. Recoger en la liturgia muchos elementos propios de las experiencias de los indígenas, en su íntimo contacto con la naturaleza, y estimular expresiones autóctonas con cantos, danzas, ritos, gestos, símbolos. Mucha tarea por hacer, ¿no? La inculturación también debe desarrollarse y reflejarse en una forma encarnada de llevar adelante la organización eclesial y la ministerialidad. Exige una respuesta específica y valiente. Escuchar, acoger, estudiar, dialogar, conocer la cultura, valorar cada cultura. Estoy convencido que es el camino para una auténtica inculturación, sea eclesial o social. Por supuesto, no es fácil y dependerá mucho incluso de los nativos de la cultura, en este caso los sacerdotes nativos de la Amazonía, en cuanto a que la valoren y la respeten y no sean los primeros que prefieren y buscan su desaparición de la cultura. Solo dos
de las muchas experiencias vividas en los 2 últimos meses. Una señora relativamente joven vino a confesarse que hace un tiempo pues fue a tomar ayahuasca. La ayahuasca es un alucinógeno utilizado para ver lo que le ocurre a la persona, ¿ya? Utilizado bastante para limpiar tu cuerpo y tu mente. La señora estaba con depresión y después de 3 días en la toma de la ayahuasca, se hace con un maestro, por supuesto, que te dirige la toma y todo lo demás, comenzó a tener deseos de vivir después de 3 días. Pero le quedó la preocupación de que eso era pecado. ¿Cuántas veces la Iglesia ha hecho sufrir a las personas por no entender la cultura? Por otra parte, otra señora, que su marido va a ser 1 año que falleció, estuvo conversando el otro día. En Loreto, en la Amazonía, alrededor de Iquitos, en la región Loreto, lo normal es celebrar el aniversario de la muerte de un ser querido con una misa y después invitar a todos a la casa y ofrecerles algo de comer. Pues bien, esta señora le pidió ayuda económica a su hijo, que vive en Europa desde hace 5 años, para la invitación, y la contestación que le dio su hijo es para enmarcarla. Dice, yo ya vivo en otro lugar y ya no creo en esas cosas. Sencillamente me dio mucha pena el sufrimiento de la señora cuando me lo contaba. Y puedo asegurarles que algo parecido acontece con algunos sacerdotes. Imagino que también en muchas otras profesionales. Normalmente rechazan las expresiones culturales más profundas del pueblo. Pero ojo, cuando aparece una situación crítica en su vida, acuden ellos mismos a esas expresiones culturales sin problema alguno. Para finalizar, no hay culturas mejores o más desarrolladas que otras. No hay culturas inamovibles, estáticas. Todas las culturas son dinámicas. Toda cultura se construye desde el encuentro con otras culturas, enriqueciéndose ambas y apropiándose de lo mejor que hay en cada una de ellas. La única mirada válida será siempre la mirada del respeto. Muchísimas gracias. Tu exposición, ahí te veo conectado. Bueno, agradecerte por estar presente. Y me gustaría preguntarte algo. Vos hiciste referencia a Querida Amazonía de Papa Francisco, que ahí habla de inculturación, y preguntarte si hay alguna relación entre este documento, eh, que es reciente, con los del documento de la Declaración de Barbados y el del primer encuentro pastoral de Alto Amazonas, que son de los años 70, porque bueno, sintéticamente, o uno podría deduce de ellos una mirada de respeto por el otro. Bueno, si hay alguna relación entre estos documentos. Bien, los documentos de los años 70, buenas tardes a todos, disculpen. Ya, los documentos de los años 70 son frutos del posconcilio. El Concilio Vaticano II fue un remesón muy fuerte en la Iglesia a nivel mundial, ¿no? Y aquí en la Amazonía, pues hubo varios encuentros en este sentido que intentaron aplicar lo que el Vaticano II había propuesto de abrir las ventanas al mundo, de acogida, de aceptación a los diferentes, intentaron aplicarlo, hacerlo visible en la Amazonía, que después a lo largo del tiempo fue disminuyendo, ¿no? Como decía, yo llevo 40 años aquí y cuando vine todavía estaban efervescente lo de los años 70, principios de los 80, pero poco a poco la Iglesia fue olvidándose un poco de lo que fue el Vaticano II. Querida Amazonía, después del sínodo amazónico que justamente hace 4 años se estaba llevando a cabo en Roma, el documento que sacó el Papa Francisco y que vuelve a retomar la preocupación por las espiritualidades, no solo por la cultura amazónica, sino por la espiritualidad amazónica, por el hombre y la mujer amazónica y por la Amazonía en sí.
yo creo que va algo más que los documentos de los años 70, ¿ya? Referencia en el sentido de que en la misma línea de preocupación por las personas, en este caso, de la Amazonía, aunque amplía mucho más ya desde otras perspectivas, querida Amazonía. Sí, pero sí tienen relación, ¿ya?